Vamos a comenzar, como es acostumbrado, lo haremos con una oración. Buen Dios y buen Padre que estás en el alto cielo, te damos, Señor, sin duda gracias porque tú nos guardas constantemente. Tú nos das este nuevo día de tu santo sábado en el cual un grupo de tus hijos podemos estar aquí para adorarte. También sabemos que hay ausencias y te rogamos, Señor, que tú estés en espíritu con ellos, para que ellos allá donde están también puedan hacer una buena labor. Y ahora, Señor, que tu Espíritu nos acompañe, que Él dirija todo, a mí en particular, en la presentación de esta escuela sabática, y también a los demás hermanos y todos aquellos que lo puedan oír a través del Internet y los que posteriormente lo harán cuando esté ya subido. Señor, que pueda ser un tema de bendición en el cual podamos encontrar alimento para nuestra vida espiritual. Quédate pues con nosotros, que tu paz nos acompañe. Perdona nuestras deficiencias, Señor, y ayúdanos en este sábado a guardarlo como es debido y a estar atentos a ti. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, buenos días a todos los hermanos que estáis aquí en la sala. Es un gozo ver pues hermanos que habitualmente no pueden estar con nosotros por la distancia, pero que por lo menos una vez al mes hacéis el esfuerzo para estar aquí. También tenemos visitas. Ser todos bienvenidos. Y como no, también bienvenidos a todos los amigos y hermanos que están allá en el Internet siguiendo el programa que desde aquí en Gerona pues llevamos adelante. Hoy pues como es acostumbrado los sábados pues vamos a repasar una nueva lección de la escuela sabática en la cual estamos hablando acerca del trabajo del Espíritu Santo. Y en esta ocasión, en la lección número 5, lleva por título El bautismo y derramamiento del Espíritu Santo. Es también un tema interesante, puesto que el Espíritu Santo es aquel que nos convence de pecado. Y gracias a él, pues en el ser humano, cuando escucha la palabra y le toca, pues en él se obran unos cambios, no automáticos, pero sí paulatinamente, poco a poco, y es trabajo del Espíritu Santo, que va trabajando en nuestra mente, va trabajando en nuestro corazón, y nos va haciendo ver que realmente necesitamos de alguien en este mundo tan convulso para salir adelante. Y que ese alguien no es otro que Jesús, aquel que vino a salvarnos, ¿verdad? Y esto es lo que el Espíritu Santo nos hace ver. Y Él, poco a poco, a medida pues, que uno se va adentrando en el estudio de la Biblia, pues es cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar, comienza a hacerte entender los pasajes que vas leyendo, y todo eso, bueno, va haciendo mella. Y uno pues no se da cuenta y va cambiando. Incluso, pues bueno, la gente que ha conocido a esa persona y lo ha visto él antes y ve el después, se quedan pasmados, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado con esta persona? Ha hecho un cambio, pero un cambio a mejor. Y esta es la obra que hace el Espíritu Santo. Han habido casos en los cuales, pues personas... no sé, con un historial delictivo, etcétera, pues se han encontrado con alguien que les ha hablado de la palabra de Dios y sí, hay, sí, no, nos hemos encontrado con casos de personas que realmente pues eran con un historial así bastante delictivo, incluso habían quitado vidas. Y, ¿sabéis? Hay gente que se encarga de visitar a los presos en las cárceles y llevarles también la palabra de Dios. En la iglesia adventista hay pastores que lo hacen. Van y, bueno, han conseguido muchas conversiones, ¿no? Y personas pues, que han sido así, pues han terminado cambiando totalmente. Hay un librito que no sé si por internet lo encontraríais. Se titula 3 horas de vida. No sé si tal vez en internet lo encontraríais, es muy chiquitín, color naranja, tapas naranjas. Y este librito cuenta la historia de un joven que, bueno, tuvo una infancia tremenda, eso le llevó pues a delinquir a tal punto hasta que llegó a quitar vidas. Y eso era en Estados Unidos. Y él pues fue condenado a la pena capital, ¿no? Pero estando allí, mientras esperaba el momento, pues uno de estos pastores lo visitó, le dio el mensaje y aquello tocó y cambió.
Y siendo un hombre violento, pues vieron cómo realmente cambiaba. Y la sentencia no se podía revocar, llegó el día. Pero incluso el verdugo, que tenía que oprimir el botón de la silla, lloraba, porque veía el cambio que en aquel hombre se había hecho. Y a todos les hubiese gustado perdonarle la vida, pero la sentencia estaba ahí y no se podía revocar. Y le quitaron la vida, pero él murió como los mártires, que mueren con el convencimiento de que Jesús es su Salvador y que se levantarán, pues él murió con esa condición. Y el testimonio que dio, incluso en su muerte, fue algo tremendo. Es un libro interesante que te saltan las lágrimas cuando lo lees. Yo creo que me lo leí en un par de horas, es un libro estupendo, pero muestra esto, ¿no? Muestra realmente el poder que esta tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo, ejerce en cada corazón y en cada mente del ser humano, que lógicamente se deja trabajar. ¿Cuántos hay que escuchan, pero no quieren? Claro, si no quieren, Dios no obliga a nadie. El que obliga es el diablo. Él sé que te obligará para que tú te olvides de Dios y hagas tantas tastadas como sea para que te pierdas. Pero Dios no obliga. Él te ofrece el camino y tú tienes tu libre albedrío para decir, acepto, o estoy bien como estoy y no quiero saber nada y prefiero perderme. Esto cada uno, entonces, es libre. Por eso el Señor no obliga. Pero para aquel que decide seguir al Señor, el Espíritu trabaja en él y lo convierte. Ya lo creo que lo convierte. El versículo de memoria, que está en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Aquí habla de malhechores también. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es a lo que vino Jesús, para darnos vida. ¿Por qué? Porque nuestro destino, ¿cuál era? ¿Vivir? No, era morir y morir eternamente. Pero en cambio Él viene para reparar este hecho y viene para darnos vida. Y cuando Él se va, pues Él mismo promete que cuando yo me vaya os mandaré lo que hemos cantado, un consolador, ¿verdad? Para que esté con vosotros siempre, y os dirija, os instruya, os enseñe, hable todo aquello que oiga de Dios Padre, ¿verdad? Y esto es lo que hace el Espíritu por nosotros. Dice aquí en la nota del sábado que como cristianos debemos ser llenos del Espíritu Santo. Sin Él, nuestro testimonio carecerá de poder y nuestra vida cristiana no será más que una carga. Es decir, no podemos ser cristianos solo de nombre. Bueno, es que yo soy cristiano, llevo la medalleta, ¿verdad? La crucecita, soy cristiano, pero no obro en consecuencia. El que es cristiano tiene que obrar en consecuencia porque la palabra de Dios tiene que hacer en él unos cambios, tiene que tener pues más amor hacia los semejantes y no tratarlos como si fueran escoria, por así decir, ¿no? Dice Jesús, sin embargo, desea que vivamos la vida en plenitud, desea darnos vida como debe ser, una vida que es satisfactoria y significativa, que está enraizada en la fuente de toda vida, que es el mismo, Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta plenitud es posible únicamente al estar unidos a Él. Y esto puede suceder solamente por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo. Es decir, que el trabajo del Espíritu Santo no trabaja para Él, para que le alabemos a Él, para que le busquemos a Él, no. Él trabaja para realzar a Cristo, exaltar a Cristo y para que vayamos y acudamos a Cristo. Es por eso que Él trabaja. Yo diría que es la forma más humilde que tiene la divinidad de trabajar por el ser humano, llevando a todos a Cristo. Incluso el mismo Padre, Dios Padre, siempre tiene en cuenta a su Hijo. Y siempre tiene en cuenta en que vayamos a Cristo. Que cuando hagamos oración, dice que la terminemos ¿de qué forma? ¿En el nombre de quién? De Cristo, ¿verdad?
Es decir, que la exaltación es para Cristo, que es aquel que se dio, aquel que vino, aquel que sufrió, aquel que murió y aquel que obra la redención por nosotros. Es el que tiene el protagonismo en este sentido. En el apartado del domingo se nos habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y Jesús dice que en Marcos 1:8 y otros pasajes que hay, dice que Él os bautizará con Espíritu Santo. Y eso eran palabras de Juan el Bautista. Dice, yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, Él os bautizará en Espíritu Santo. Y añadió a veces, y en fuego también, ¿no? Que el fuego es algo pues, que te impulsa, ¿no? Recordemos que cuando los discípulos estaban allí en el aposento alto, dice que hubo un estruendo tremendo, y que dice que se les aparecieron. ¿Os acordáis? Dice, como unas lenguas de fuego, ¿no? Que cayeron en cada uno de ellos. Y eso les llenó de valor para salir a la ciudad, de la cual ellos temían, salieron sin ningún temor a dar las buenas nuevas. Y gracias a ese trabajo que luego hicieron, se convertían miles de aquellos que ellos temían, luego resulta que se convertían. Incluso nos habla el pasaje en el libro de los Hechos que muchos sacerdotes obedecían también y se convertían también. Sacerdotes aquellos que habían tenido parte en el juicio de Jesús, etcétera, en el Sanedrín. Pues muchos de ellos se convertían. Y todos es porque el Espíritu Santo les tocaba. Es decir, unos lo recibieron para dar el mensaje y otros lo recibieron para captar ese mensaje y aceptarlo. Este es el trabajo que hacía el Espíritu Santo. Esto pasará otra vez en la lluvia tardía. Exacto. Y no de aquí a mucho tiempo. Porque, claro, si estamos pensando que estamos ya en 2017, tanto la Escritura como el Espíritu de Profecía nos muestra que son 6.000 años de historia. Claro, sabemos que los 6.000 años concluirán en 2031. Como 3 años antes, más o menos, empezará la tremenda persecución. Pues es decir, que para esa época, un poco antes, el derramamiento del Espíritu Santo, esa lluvia tardía, tiene que venir. Pero incluso con más poder que el que tuvo en el Pentecostés, con los apóstoles. Que claro, allí eran unos pocos discípulos, pero claro, ¿cuántos habrá en ese momento antes de que Cristo venga? Como mínimo, ¿no? Como mínimo, ¿no? Una gran muchedumbre también se habla en la Escritura, ¿no? Quedarán 144.000, pero habrá muchísimos más, que sabemos como muchos, por la persecución que habrá, pues serán llevados al descanso. Antes de que concluya el tiempo de gracia. Una vez el tiempo de gracia concluya, nadie más morirá. Pero antes de que concluya ese tiempo, muchos serán llevados al descanso. Así que parece ser que van a quedar vivos como 144.000. Y ellos recibirán este poder de lo alto, con mucha más firmeza que lo recibieron los discípulos en su época, en su momento. Es decir, que el Evangelio tiene que llegar a todas partes. Mirad, cuando uno ve que la labor por medio de un ministerio, mini ministerio, como se dice, está llegando a todo el mundo, prácticamente, por lo menos en los ámbitos adventistas, ¿quién no conoce acerca del mensaje de 6.000 años y del 2031? ¿Quién no conoce? Yo esta semana he estado hablando con un pastor, bueno, ex pastor, ahora hace 10 años que ya no es pastor, y bueno, me comentaba, sí, ya os he visto, ya sé que viajáis y sé lo que predicáis y tal. No tenía ni idea, ¿no? Y está en España, ¿no? Está cerca de donde fuiste, Santiago de Compostela, ¿no? Y él, pues, bueno, me comentó que sí, que sabía de qué estábamos tratando y los viajes que hacíamos y tal y cual. Pero bueno, él está aquí. Pero es que si nos damos cuenta, cuánta gente hay en Internet que habla y escribe contra el mensaje de 2031. ¿Cuántos? Desde Estados Unidos, desde Sudamérica, desde tantos lugares.
Es decir, que ha llegado. Fijaros cuando realmente descienda esa lluvia tardía, ese poder del Espíritu Santo, que haga que este mensaje, la verdad presente, llegue a todos los rincones de este mundo y que todos tengan que oírlo y tomar su decisión. O lo acepto o lo rechazo, porque es en definitiva lo que finalmente ocurrirá. Pues imaginaros las grandes conversiones que no habrá. Por eso 144.000 ¿no? Serán muchísimos más los que aceptarán. Ahora que posiblemente luego, pues a través de la persecución, pues muchos tengan que ofrecer su vida y tengan que ir al descanso. Bueno, mira, yo ahora estoy leyendo El conflicto de los siglos. Y ahora estoy leyendo pues la experiencia de Martín Lutero. Pero es que antes de Martín Lutero pasó Wycliffe, y luego vino Juan Hus, etcétera. Todos fueron a la hoguera, todos, sin excepción. Y todos aquellos que les seguían, a la hoguera, sin excepción. Pero morían cantando. Tú lees, estaban en la estaca siendo quemados. Incluso le dice al verdugo, no te pongas atrás, ponte delante, que quiero ver cómo la enciendes. Y canta himnos. Y todos se quedaron, ¿cómo es posible? Están siendo quemados vivos en vez de chillar. Están cantando himnos. Esto era un golpe duro para Roma. Era un golpe tremendo. Pero lo hacían por eso, porque estaban tan imbuidos del Espíritu Santo, que ellos sabían, bien, esto es un momento de sufrimiento, pero después vendrá la resurrección. Porque la muerte es un sueño para el cristiano, y así lo determinan muchos, ¿no? Jesús mismo que dijo de Lázaro, duerme, ¿verdad? Es un sueño que sabemos que pronto pasará, y luego viene Cristo. Y si has muerto en el Señor, te levantará y te irás con Él. Esta era la confianza que ellos tenían. Y bueno, pues eso es lo que les pasará pues, a los fieles. Tendrán que estar tan llenos del Espíritu Santo como para hacer frente, porque su deseo solo será el dar el Evangelio a otros, a pesar de que su vida corre peligro. Que es así como actuarán. Claro, lo triste sería que ante la dificultad pues se echasen atrás, ¿no? Pero estarán todos tan llenos del Espíritu Santo que ninguno lo hará echarse atrás, sino al contrario. Incluso desearán ofrecer su vida dando testimonio para que otros muchos pues puedan conocer. Y como dice aquí la lección, pues debemos ser bautizados por este poder de lo alto. Josep, si me permites, Sí. precisamente con lo que estás diciendo, miremos si es importante mantenernos fieles ahora, cuando no van a por nosotros, a menos sobre algunos, Sí, o sí, sobre la sí, mayoría, sí, sí. no van a matarnos si somos fieles a algo. Sí. Si empezamos a transgredir ahora el sábado, porque o me quedo sin trabajo, Sí, o voy a sí, tener sí. problemas en casa, o me van a echar, cualquier cosa así. Es la prueba de fuego. Y será otra vez la prueba de fuego al final de un modo decisivo, porque ya no será quedarte sin comida, será que incluso pueden ir a matarte. Sí, 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 sí. Pues pensar, no, ya reaccionaré al fin, es un error. Porque sí, si no claro. consolidamos la base ahora, después no vamos a tener fundamento. Es Estaremos imposible. colgando en el aire. ¿Y qué Claro. vamos a hacer? Ceder. Por eso el cristiano sí que tiene que recibir el Espíritu Santo, sí que debe pasar por el bautismo, sí que debe seguir avanzando, pero debe estar en plena convicción. Ya ahora, no para un futuro lejano. Claro. Y recibir el Espíritu Santo se puede recibir a veces durante un tiempo, pero como no andes estrictamente en los pasos que Dios quiere, el Espíritu Santo también se te puede retirar. Claro, y eso es algo que nos debe hacer lo que pensar la mucho. lección muestra, realmente es así, ¿no? Esas palabras que Víctor está diciendo realmente pues es así. Cuando conocemos el Evangelio, la Escritura, bueno, aquí la lección nos habla de que el primer paso que tenemos que hacer o que dar es arrepentirnos de nuestra condición, ¿no? Como infractores de la ley, como pecadores, ¿no? Y cuando nos arrepentimos, pues enseguida en nosotros entra el querer obedecer a Dios, ¿no? Guardando sus mandamientos, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo nos llena y nos ayuda a hacerlo.
nos ayuda. Pero claro, eso tiene, como diría, no es un algo que siempre tenga que ser así. Es decir, hay muchos cristianos que dicen, bueno, una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Ya está, yo ya puedo hacer lo que quiera porque como ya soy salvo, yo... No. Esto es lo que, como comentaba Víctor, es el día a día. Vale, hoy he trabajado para que el Espíritu Santo esté en mí, pero mañana tendré que seguir trabajando para que el Espíritu Santo esté en mí, y pasado, y el año que viene, y el otro, y mientras viva. Porque Él lo que hace por nosotros es una obra de santificación, pero durante toda la vida. Es decir, si yo estoy 20, 30, 40 años con el Espíritu Santo en mi interior, pero un día me aparto, transgrido los decretos de Dios, el Espíritu Santo no estará conmigo. Porque es tan puro, es tan perfecto, como es Dios, que no puede soportar estar en una persona que peca. No puede. Entonces abandonaría ese cuerpo. Pues por eso, como Víctor decía, es así. Es trabajo de cada día. Cada día consagrarme un poquito más, santificarme un poquito más, acercarme más a Dios, orar más, etcétera, para que el Espíritu Santo no me deje. No porque lo tengo una vez ya, garantía de que estará siempre conmigo, ¿no? Tengo que obrar en consecuencia. Si no, Él nos dejará. Aquí nos habla, que es lo que ahora estamos diciendo, ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Claro, y ser llenos, pues, en cada momento. Fijaros, hay aquí una nota de Ellen White que dice, quisiera impresionarlos con esta realidad. Los que tienen a Cristo por fe en el corazón, en verdad, poseen también al Espíritu Santo. Cada persona que recibe a Jesús como su Salvador personal, con certeza acoge también al Espíritu Santo, que para el creyente es consejero, santificador, guía y testigo. ¿Esto lo puede hacer una fuerza? Consejero, santificador, guía, testigo. Una fuerza no puede hacer estas cosas, ¿verdad? Solo puede hacerlo alguien que tiene una mente y que quiere lo mejor para ti y te dirige en ese camino. Pero lo importante es esto, que para tener el Espíritu Santo hay que estar en los caminos que Cristo nos propuso. Si me amáis, ¿qué dijo que teníamos que hacer? Seguir sus mandamientos. Guardad mis mandamientos, ¿no? Claro, si hacemos eso, pues entonces el Espíritu Santo tomará posesión de nosotros y nos ayudará para que poco a poco podamos hacerlo mucho mejor, podamos ser más fieles, podamos dar más testimonio, vivir más plenamente la vida cristiana y no temer a las consecuencias. Como Víctor decía, a veces... Bueno, ¿quién nos ha encontrado a veces? Pues que ha hablado con alguien, a veces hasta con la familia, ¿no? Y alguno pues se te ríe, ¿no? Y uno pues se cohíbe, bueno, ya no digo nada, ¿no? Pues fijaros, si ante esto cedemos, ¿qué pasará cuando vengan las dificultades serias, ¿no? Si ahora no somos firmes de decir, no, pues esto es así y es así, te lo puedo demostrar por la palabra de Dios, por mi experiencia personal, etcétera, esto es así. Si no lo aceptas allá tú, pero es así. Pues claro, si no somos fieles ahora en estas cosas, cuando vengan los problemas, pues ¿qué haremos? Por eso Jesús dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más lo será. Que tenemos que empezar por aquí. Amar más a Dios que a este mundo, ¿no? Cuando amamos más a Dios, pues ya no sale solo de dar su palabra independientemente de lo que puedan decir de nosotros, ¿no? Exacto. Claro, es que tenemos que pensar una cosa. Cuando una persona conoce el Evangelio y se da cuenta de lo que realmente es, la importancia que tiene, él ve que esta vida es pasajera, que aquí únicamente estamos como de paso para prepararnos para la vida que vendrá luego, que será la eterna, para siempre. Pero que el Señor te ha llamado, te ha dado un mensaje para que tú, como aquel río que recibe agua y la da al mar, pues tú la compartas con todos aquellos que te relacionas. Te gusten, no te gusten, te caigan bien, no te caigan bien, es igual. Son personas que son seres humanos igual que tú, todos vienen de Adán, de Noé, etc. Y todos tienen el derecho de recibir este Evangelio.
Luego cada cual pues tendrá que tomar sus decisiones, si acepta, si no acepta, si lo quiere, si no lo quiere. Pero nuestro deber es olvidar lo que tenemos delante. Por eso dice que el cristiano tiene que apartarse de las cosas del mundo, ¿no? Y pensar en que tenemos otra patria que no es aquí, que está en los cielos, ¿eh? Y trabajar para conseguir un lugar en esa patria, ¿eh? No pensar que, bueno, lo que tenemos aquí pues es lo más importante para nosotros, ¿eh? Hay mucha gente que actúa así y para conseguir las cosas del mundo pues hace vilezas, ¿no? Por la general, el cristiano, bueno, está bien que el Señor no nos dejará, no nos dejará que pasemos hambre, que estemos desnudos, que estemos sin techo. Él quiere que vivas que tengas una casa, Él quiere que te vistas, que puedas comer. Él esto lo busca y lo desea para ti, ¿eh? Y es algo lícito hacerlo. Otra cosa es ya, bueno, si tengo 10, yo quiero 20. Si tengo 20, pues quiero 100. Si tengo 100, quiero 1000. Venga, vaya, haré. No hace falta hacer todo esto. ¿Por qué? Porque esto es pasajero. No nos vamos a llevar nada, ¿eh? ¿Qué le pasó a aquel hombre de la parábola? Que dice que tiene una gran cosecha, ¿eh? Y dice, oye, ¿qué haré? Pues derribaré los graneros, los haré mayores, lo pondré todo ahí guardado y le diré a mi alma, alma, bebe, come, regocíjate, ¿eh? Porque ya tienes la vida solucionada. Y le dice, necio, esta noche vendrán a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué harás? ¿Te lo vas a llevar? ¿Qué mentalidad tenían los egipcios cuando morían, los faraones? Se lo llevaban todo a la tumba, ¿verdad? Creyendo que allá lo disfrutarían. Pues aún están ahí en la tumba, aún están ahí, esperando. Y cuando resuciten, pues desgraciadamente muchos de ellos no será para bien, sino al contrario, será para volver a morir en el lago de fuego, ¿eh? Por eso es lo que decías, que teníamos que perder un poco de vista las cosas del mundo. Es difícil porque estamos aquí, ¿verdad? Y vemos cosas, y hay cosas pues que nos gustan y tal, pero no hay que codiciarlas. No hay un mandamiento que dice no codiciarás, el 10º mandamiento dice no codiciarás, ¿no? No hay que codiciar. ¿Por qué? Si Jesús nos promete que allá pues tendremos muchas más riquezas, ¿eh? Dice, el que aquí ha tenido, dice, allá tendrá 100 veces más. Eso nos lo promete, pues tenemos estas garantías. Pensamos, uy, es que está muy lejos, ¿no? Lejos, 14 años. Fijaros, lo lejos que está, 14 años, ¿eh? Y si nos vamos del descanso antes porque el Señor lo quiere, pues al momento resucitaremos. Habrá pasado los 14 años, no nos daremos cuenta, y resucitaremos y lo tendremos. Y que, por lo tanto, ¿de qué nos servirá conseguir aquí fama? Como tanta gente hay, ¿verdad?, que busca fama. Y fijaros, la mayoría terminan mal, ¿no? Drogas, suicidios, pleitos. ¿Qué sirve todo esto? Cuando uno puede ser una persona, estar tranquila, ¿verdad? Ser un apoyo para todos aquellos que nos rodean, que vean en nosotros un consejero, alguien con el cual pueden contar. Este es el trabajo del cristiano. Y esto lo logramos cuando andamos en los caminos del Señor y el Espíritu Santo trabaja ahí en nosotros. Es así, ¿eh? Hace un momento hablabas de los egipcios, esos faraones que aún están en las tumbas. Precisamente es que esto me lleva a la pregunta que inicia la parte del domingo, sí. Cuando nos habla del bautismo del Espíritu Santo, que nos dice, ¿qué otro rito de iniciación acompaña el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo, evidentemente. Pero fijaos que dice rito de iniciación. Y como con los egipcios, ¿qué sucedía? Pues una parte de ellos, evidentemente no todos, sino los que dirigían, de hecho, la labor religiosa en ese país, que tanto tenía que ver con las labores de Estado, a su vez, Sí. Sucedía lo mismo que en Babilonia, porque es de donde procedía también sus conocimientos del mundo oculto, y tenían ritos de iniciación, como la masonería, las sociedades secretas ahora, igual. Y ese rito de iniciación, que variaba dependiendo del lugar, pero que tenía unas cosas comunes, es muy interesante, porque les vinculaba a ellos de por vida con una introducción a los misterios. Yeah. Del mismo modo, claro que en bando divino, quiere decir que el rito de iniciación que tenemos para el cristianismo es cuando damos el paso del bautismo. El bautismo. Y recibimos el Espíritu Santo y pasamos a ser conocedores de los misterios de Dios que se nos revelan en su palabra.
y no solo conocedores, sino vivirlos. Hacedores también. Sí. Claro. Entonces, mirad lo importante que es, porque un rito de iniciación no es para truncarlo, sino que es para seguir avanzando en conocimiento, Claro, claro. como hacen las sociedades secretas, exactamente igual, Sí, sí, pero sí. en el lado satánico, como Exacto. siempre los plagios de Satanás. Pero esto quiere decir que una vez que cogemos ese rito de iniciación, que es el bautismo, debemos seguir con él hasta el final, creciendo siempre. ¿A través de qué? De que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, poniéndonos de lleno en manos de Dios y no apartándonos de su camino. Y si erramos, volver al camino, porque Dios es bueno y nos perdona si queremos. Claro. Pero a veces no somos conscientes. Fijaos que es más fácil que se aparte de un rito cristiano, de una creencia cristiana, un cristiano, que cualquier otra persona que está en el otro que lado. practica estas cosas del lado Nada que así ver. Lo viven oscuro. mucho más intensamente. Sí, 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 Y eso sí, sí. es realmente triste, porque Satanás sabe cómo cogernos, por un lado Claro. o por el otro. De ahí la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. De lo contrario, el rito de iniciación es solo un remojo, no es nada más. Claro, para ser así constante, pues hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Y hay que sentir que necesitas de la dirección divina para continuar progresando en tu carrera, en tu labor cristiana, ¿eh? Claro, el momento que se pierde de vista esto, pues puedes flaquear, ¿eh? Por eso es importante que nos demos cuenta de este hecho, de que justo no hay ninguno. Por mucho que muchos digan, ¿verdad?, de que no, justo no hay ninguno. Todos hemos nacido aquí, llevamos arrastrando el gen del pecado en nosotros, y ese gen, pues bueno, tarde o temprano nos hace hacer malas trastadas, ¿eh? Que no pueden ser graves, tal vez solo puede ser a lo mejor una pequeña mentira, un pequeño engaño, pero bueno, suficiente para que peques, ¿verdad? Pues eso quiere decir que necesitamos a alguien que nos ayude a corregir esas deficiencias para que no volvamos a caer. Que caeremos posiblemente sí, ¿eh? Porque a veces nos descuidamos, el diablo es muy astuto, sabe la manera, porque nos conoce perfectamente, mejor que nosotros a nosotros mismos, y sabe la manera de hacernos caer. Pero el kit de la cuestión está en que me dé cuenta de que he cometido el error. Y al darme cuenta que me he cometido el error, ¿qué tengo que hacer? Arrodillarme y pedir en oración: Señor, me he equivocado, no quería hacerlo y he caído. Perdóname, ayúdame, dame tu Santo Espíritu para que me ayude a no volver a caer en esto y en otras cosas tampoco, ¿eh? Y así poquito a poquito ir avanzando. Pero claro, esto es un trabajo constante del día a día, ¿eh? Por eso, ¿por qué Pablo decía cada día muero? ¿Que cada día se suicidaba? No. Él cada día pues se hacía un autoexamen. ¿Qué he hecho hoy? ¿Habré ofendido tal vez al Señor? Pues bueno, a partir de mañana, pues Señor, perdóname si en algo te he ofendido, a partir de mañana quiero ser mejor. Y por eso decía, yo cada día muero, cada día se autoexaminaba. Y eso es lo que deberíamos hacer. Por eso está la oración, sobre todo nocturna, ¿no? Cuando uno ya va al descanso, orar al Señor: Señor, si te he ofendido en algo, perdóname y ayúdame mañana para que pueda progresar más en mi experiencia contigo, ¿eh? Y es así como poco a poco uno se va santificando sin darse cuenta. Llega a esa humildad que Cristo tenía, y no a esos engreimientos, ¿eh? A veces hablas con personas que, bueno, se dicen ser cristianas, adventistas, etcétera, y tienen un engreimiento o lo insultan, y dices, bueno, ¿esto es un cristiano? Por sus frutos los conoceréis. Claro, Jesús ya lo dijo, ¿verdad? Y es así, ¿eh? Hay gente pues que quiere defender tanto la verdad que ellos consideran que es verdad, que hasta te vilipendian, y hasta, ¿cómo puedes creer en esto? Es que hasta llegan a insultos. Ostras. ¿Me estás dando un ejemplo de cristianismo para que yo ahora cambie mi postura y acepte la tuya? No. Y esto, bueno, pues suele ocurrir. ¿Y sabes cuándo suele ocurrir estas cosas? Cuando uno lleva muchos años en la iglesia. Es tremendo, pero es así. Es así, y lo he comprobado personalmente. Cuando uno se inicia en la iglesia, tiene ese primer amor, ¿verdad?
ha hecho un pacto con el Señor, se ha arrepentido de sus pecados, desea ser una persona buena, justa, ayudar a todos, dándole ese fuego que tiene dentro, ese evangelio, ¿verdad? Pero, ¿sabéis qué pasa? Con el tiempo esa persona va llevando tiempo en la iglesia, va tomando experiencia. Bueno, ahora te vamos a dar un cargo, tal cosa, ¿no? Bueno, mientras sea un cargo pequeño, vale, pero como llegues ya director de un departamento, etcétera, oh, amigo, eso ya son medallas, ¿sabes? Y llega momentos que uno ha visto, uno ha vivido, que la persona pierde el norte, porque es que soy el director de... Ostras. Y los demás que son colaboradores suyos los tiene como si fueran esclavos. Oye, tú hazme esto, yo soy el director. Oye, el director era Cristo. ¿Y qué hace? Dice que se agacha, toma el librillo y lava los pies a los discípulos. Y era Cristo, y era el maestro, el director de todo, ¿verdad? Y en cambio nosotros, no, es que tú tienes que servirme a mí. Esto ocurre. Llega un punto que esa persona, con tanta experiencia de iglesia, pues quiere defender la iglesia. Y cuando se levanta alguien, pues que con un mensaje que tal vez él le choca, pues ¡guau! Seguida, ¡guau! A saco, a cortar, ¡guau! No va con amor, no, hermano, mira que esto, pues mira, ves la palabra de Dios, no, esto no es así, ¡guau! Víctor, lo hemos vivido esto, ¿verdad? Y es trágico que esto suceda. Y esto lo hace el estar tanto tiempo, tanto tiempo. ¿Sabéis? A mí me estaba pasando un poco esto. Me estaba pasando un poco esto. Y gracias a Dios que, por lo que fuera, hemos tenido que salir. Gracias a Dios. No me pasaba que me enalteciese por los demás, sino que, bueno, cuando veía una injusticia me rebotaba, ¿no? Hermanos, que esto no es así. Pero en vez de decirlo con buenas maneras, hermanos, que esto no es así, por favor. Uno se encendía, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y bueno, llegó un punto que por estos hechos tuvimos que abandonar la iglesia. Finalmente, pues, fuimos echados de ella. Y bueno, agradezco al Señor porque he vivido otra experiencia realmente con más humildad, compartiendo más las cosas con los hermanos. Y es así. Y sabéis, estas cosas suceden sobre todo en iglesias grandes. Aún sucede más que en iglesias pequeñas. En iglesias pequeñas suele haber más armonía, pero ya cuando son iglesias ya de más de 50 miembros, con el tiempo se deterioran las cosas. Y es porque uno pierde el norte de estas cosas. En vez de pensar que el Espíritu Santo cada día tiene que trabajar aquí en mí, lo tengo que pedir, tengo que orar por Él, pues no, yo como ya tengo experiencia, ya soy de esto, de aquello, pues yo ya... Las iglesias se acaban reproduciendo los roles del mundo en la Iglesia, ¿no? Sí, bueno, por eso se dice, el mundo ha entrado en la iglesia, sí que ha entrado en la iglesia, y mucho que ha entrado en la iglesia el mundo, a tal punto que ha entrado que, bueno, que hoy por regla general, no quiero decir que todas, alguna habrá que se mantendrá, pero por regla general las iglesias están bastante estropeadas. El tema de adoración no es el adecuado, el tema de la música no es el adecuado, el tema de tratar los problemas no es el adecuado, el tema de hablar con los hermanos para censurarlos si han hecho algo no es el adecuado, y quieras o no, pues hay esas deficiencias. Hay esas deficiencias que lleva el tener demasiados años, ¿no? Y el pensar que, bueno, yo como ya he llegado aquí, pues es que yo tengo una santificación ya, bueno, y nadie me puede corregir, ¿no? Y esto es un error, porque a veces del hermano que se inicia puedes aprender de él. Yo me acuerdo que nuestro padre decía, él era un pintor, de estos que se dicen de brocha gorda, pero no solo era de brocha gorda, también era de brocha fina, era un artista. Pero me acuerdo que a veces decía, de un aprendiz puedes aprender. Y él era un hombre de mucha experiencia en el oficio, y realmente es así. A veces una persona que llega nuevo te puede dar lecciones de humildad, te puede enseñar. Y es por este motivo, porque a veces uno pues se crece creyendo que como llevo tanto tiempo ya sé tanto, y este es un problema.
tenemos que pensar que todos somos un cuerpo y todos tenemos que participar unos con otros y todos nos tenemos que ver iguales. Ninguno por encima, de acuerdo, que los hay, pues que, como es el caso de Víctor y un servidor, ¿no? Que tal vez tenemos más experiencia, tal vez conocemos más la palabra de Dios, ¿eh? Pero eso no quita pues que nosotros tengamos que ponernos por encima de los demás, ¿eh? Al contrario, compartir con todos, mirar de solucionar dudas, ayudar a los hermanos en todos los aspectos. Ese es el trabajo que deben hacer, pues, por así decirlo, los más veteranos, ¿no? Pero siempre con humildad, ¿eh? Que no te vean, ¿no? Es que mira José, mira cómo es, ¿no? Que no te vean así porque es triste. Ser llenos del Espíritu Santo, pero siempre, ¿eh? Y bueno, la lección nos habla acerca de condiciones que hay para ser lleno del Espíritu Santo. Y en el martes nos habla, pues, la primera condición es el arrepentimiento, ¿no? Esto es lo que antes estábamos hablando, ¿verdad? El arrepentimiento y vivir esas promesas que ya no solo hizo Jesús, sino promesas incluso que se hicieron al mismo Abraham, ¿no? Dice, en ti serán benditas todas las naciones. Y Abraham, ¿qué dice que hizo? Creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿eh? Es decir, que la fe tiene mucho que ver, ¿eh? La fe es lo que nos ayudará a ver nuestra condición y lo que nos ayudará a arrepentirnos, ¿eh? Y nos ayudará a seguir adelante, ¿eh? Dice, la única manera en que podemos experimentar verdadero arrepentimiento es ser tocados por el amor de Dios. Claro, el amor de Dios, ¿eh? Ese capítulo de 1 Corintios 13 o de Isaías 53, para mí es mejor, ¿no? Los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Todo lo que hace, cómo deja todo, viene aquí por amor a nosotros, ¿eh? Pues ese amor nosotros nos tenemos que llenar de él. Y no solo llenarlo y quedármelo para mí, sino que se vea, que los demás lo vean, que sale de mí ese amor, ¿eh? Y Jesús nos dice, pedid y se os dará. En Lucas 11, dice, pedid y se os dará. ¿Qué necesitas? Humildad, pídela. ¿Qué necesitas? Más amor, pídelo. ¿Qué necesitas? Más santificación, pídela. Él dice, os he dejado el Espíritu Santo para que esté con vosotros y como hemos leído, que os hable, que os recuerde, que os instruya, que os dirija. Esto es lo que hará por nosotros. Y así poco a poco iremos avanzando. Y una vez nos hemos arrepentido, pues otra condición que hay aquí, que se encuentra en el apartado del miércoles, es la obediencia. Y la obediencia en todos los requerimientos de Dios. Mirad, esta semana no he hablado con la persona, quiero mandarle un email. Alguien colgó sobre los descubrimientos, creo que fue Goldberg, el hermano Goldberg, colgó los descubrimientos de Ron Wyatt y colgó pues que hay un amigo evangélico que ha seguido esos descubrimientos y él habla de ellos y bueno, los enaltece, ¿no? Dice, a pesar de que aquel hombre era adventista y tal y cual, pero descubrió esto porque fue dirigido por Dios y tal y cual, ¿no? Y bueno, él lo enaltece, pero claro, dice, claro, es que los adventistas son sabatistas, ¿no? Y nosotros, como cristianos, claro, no debemos ser sabatistas porque la ley está clavada en la cruz, ¿no? Ostras, mira, este chico lo tengo que escribir porque hay un email, lo tengo que escribir e intentar hablar con él, ¿no? Y dice que, claro, la ley esclaviza. Dice, nosotros somos libres. Bueno, ¿qué nos dice Jesús que es la libertad? El mismo salmista dice que guardando la ley soy libre. Está la libertad en guardar tus preceptos. Está el gozo, la alegría en guardar tus preceptos, ¿eh? Entonces, ¿cuándo es que somos esclavos? ¿Cuándo es que no tenemos libertad? Cuando no guardamos la ley. Entonces, ¿por qué? Porque estamos haciendo la obra del maligno. Consciente o inconscientemente. Entonces, es así. Claro. Por eso, la obediencia estriba en guardar la ley, que la ley, en definitiva, es lo que nos llevará a Cristo, porque nos hace ver nuestra condición y nos hace ver que necesitamos de alguien que nos sane, que nos limpie, que nos lave. Lávanos de nuestra maldad. Hay himnos que cantamos así, ¿verdad?
límpianos, etcétera. Pues esto es lo que la ley nos hace ver y la necesitamos. Y no solo la ley de la letra, sino la ley también espiritual. Jesús iba más allá cuando habló de la ley. Dice, es que, oísteis que fue dicho que adulterar es pecado, ¿eh? Dice, vale, pero es que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué hace? Dice, ya está pecando en su corazón. Ostras, qué golpe sería para aquella gente, ¿no? Que eran tan legalistas, ¿no? Porque los sacerdotes eran muy legalistas. Ellos cumplían no solo la ley, sino todos los preceptos que habían añadido, que eran como 613 o no sé cuántos. Los cumplían todos a rajatabla, ¿eh? Pero de amor cero. De amor cero. Nosotros somos los dirigentes, ellos iban como el Papa, bien vestidos, ¿verdad? Con sus galas, salían así, iban a las plazas, hacían aquellas grandes oraciones para ser oídos, demostrando humildad, ¿verdad? Y todo el mundo sometido a ellos, todo el mundo les tenía miedo. ¿Es así? No, la ley hay que vivir la letra, pero hay que vivir también la espiritualidad, el significado, que es lo que Cristo vino a traer. Pero esa ley no está clavada. Esa ley, recordemos que había varias leyes en el Antiguo Testamento. Unas las escribió Moisés, leyes rituales, leyes ceremoniales, leyes civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que esas leyes las escribió en un rollo y las puso dentro del arca, dice el texto. No, las puso al lado, fuera, al lado del arca. Pero en cambio las tablas de piedra, que por eso eran de piedra indicando perpetuidad, por siempre, ¿dónde se colocaron? ¿Fuera del arca? No, dentro del arca. Ron Wyatt, cuando descubrió el arca, los ángeles que estaban allí le dejaron sacar las tablas de piedra que estaban dentro. Y él las tocó con sus manos, las cogió, las sacó, las puso ahí en una repisa. Las quiso fotografiar, pero bueno, no permitieron que las fotos salieran nítidas porque no era el momento aún, ¿eh? Pero aún están ahí. La ley dentro. El arca que simboliza el trono de Dios, ¿verdad? Es lo que rige el gobierno divino, esa ley inmutable, eterna, ¿eh? Esa ley no puede estar abrogada, por mucho que tantas denominaciones llamadas cristianas digan, ni puede ser cambiada, como otros han hecho, ¿verdad? Cambiando el día de reposo por otro, adorando imágenes cuando el segundo mandamiento dice no te harás imagen, ¿eh? Y que, fijaros, los ataques todos contra la ley, o se cambia, o se abroga, o se quita, ¿verdad? Pero obedecerla, qué difícil, ¿eh? Y esta es la obediencia que el Señor demanda, ¿eh? En todos los sentidos. Y luego aquí hay una, no sé si habéis tenido la lección de escuela sabática, hay este cuadro en el apartado del jueves, donde se presenta la vida centrada en el yo, ¿eh? O la vida centrada en Cristo, ¿eh? Las diferencias que tiene que haber. La persona que está centrada en el yo dice, desea lo que es pecaminoso y que desagrada a Dios. Pero la persona que está centrada en Cristo, en el Espíritu, dice, desea lo que es espiritual y que agrada a Dios. Es lo contrario del otro, ¿eh? Uno es controlado por pasiones pecaminosas, aquel que solo ve su ego, ¿verdad? Y el otro dice que es controlado por el Espíritu. El primero dice, utiliza mal su libertad y termina siendo esclava del pecado. Y el segundo dice, es librada de la esclavitud del pecado y es llamada a ser libre en Cristo. Que realmente cuando conocemos a Cristo somos libres. ¿De qué? De ese pecado, precisamente, ¿eh? Uno dice es desobediente a la voluntad de Dios, el otro es obediente a la voluntad del Todopoderoso. El primero busca la complacencia propia, el segundo es abnegado. No piense ni en él, se da a los demás, ¿eh? El primero dice, evidencia el fruto del pecado, ¿eh? En su vida, enojo, ira, contiendas, etc., ¿eh? Y el otro dice, evidencia el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Uno dice, no reconoce la necesidad del perdón y es arrogante. El otro dice, reconoce la necesidad del perdón y alaba a Jesús por lo que Él ha hecho. Es las diferencias que hay entre unos y otros. Y dice aquí la nota, la vida de una persona que está llena del Espíritu de Dios se caracteriza por una obediencia amante a la ley de Dios y un espíritu amable de compasión hacia los demás. No podemos transformarnos a nosotros mismos. Ya podemos ir y meditar todo lo que queramos. Haciendo yogas, ya puedes hacer. No puedes transformarte a ti mismo. Cuesta de entender esto, ¿eh? Caray, sí cuesta. ¿Y cuántos miles y miles o millones están siguiendo ese camino? Hablas con gente, no, es que yo hago yoga. Jóvenes, mayores, ancianos, yo es que hago yoga. Haciendo yoga ya se creen que... Y luego siempre los pillas en algo, ¿no? Siempre, no, es que aquel me ha hecho no sé qué, ya le pasaré cuentas. ¿Estás haciendo yoga? ¿Estás pensando así, no? Así que no podemos transformarnos a nosotros mismos. No poseemos ningún poder real para cambiarnos a nosotros mismos, pues el pecado está demasiado arraigado en nosotros. La energía renovada debe provenir ¿de quién? De Dios. Y es así. Hay notas que desde luego son muy, muy interesantes. El cambio debe venir de un corazón renovado por el Espíritu Santo. Es una obra de toda la vida que Dios promete hacer en nosotros. Y es así. Y aquí para concluir, bueno, hay una nota que también está muy interesante. Una parte de la nota dice, nuestra libertad se halla en la liberación de la condenación y el poder del pecado, la liberación de ese pecado, que siempre nos esclaviza y nos lleva a la muerte. Más bien, al entregarnos al Señor y al abrirle paso a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no solamente estaremos sin condenación, sino también viviremos una vida no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siendo seres pecadores y caídos, esa es la única libertad verdadera a la que podemos acceder. En los caminos del Señor, es la única. Y hay aquí una nota del deseo de todas las gentes que no me gustaría dejar al margen. Dice, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua. No es mejorar un poquito, sino, dice, una transformación de la naturaleza. Transformación entera de nuestra naturaleza, Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Esto lo escribe Ellen White en El deseo de todas las gentes, página 143. Es decir, que debemos ser bautizados del Espíritu Santo, no solo cuando hacemos el pacto con el Señor, sino cada día. Cada día. Y si en algo pecamos, como hacía Pablo, autoexamen, Señor, perdóname y ayúdame mañana a hacerlo mejor, a acercarme más a ti, a ser más fiel, más santo. Porque en definitiva, esa santificación es lo que nos dará entrar en el cielo. Si no somos santos, no entraremos. Hemos visto que si una persona tiene un pecado, el Espíritu Santo se aparta de él. Imaginaros, ¿podemos ir al cielo con un pecado? Cuando Ellen White dice que tan solo un pecado no declarado, no arrepentido, nos privará de entrar. ¿Queremos luego que el Espíritu Santo esté con nosotros? No. Hay que procurar no pecar. Y para lograrlo es tener al Espíritu Santo y andar en consecuencias según su voluntad. Que eso nos ayude. No sé si queréis decir algún comentario más. Si no, pues bien, que esta lección sea importante para nosotros, meditemos en ella, sin duda alguna veamos la necesidad que tenemos individualmente cada uno de Dios, para vivir en libertad y para vivir conforme a su voluntad y para poder estar allá. Vamos a terminar, lo hacemos con una oración, si os parece. Señor y Padre, te damos gracias porque estas escuelas sabáticas, sin duda alguna, son muy interesantes y son lo que tal vez hoy también podemos necesitar. Sabemos cómo
Tu escritura ha sido atacada en muchas ocasiones a través de la historia y sobre todo este tema del Espíritu Santo ha sido muy mal entendido, muy deteriorado. Señor, tú nos has dado a conocer la verdad. Ayúdanos pues para que nosotros no solo la vivamos, sino que la compartamos. Que demos a entender a las gentes que la divinidad realmente son un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, y que los tres se mueven y trabajan por nuestra salvación. Que nosotros, Señor, los podamos tener con nuestro interior, con nosotros, para que de esta forma podamos hacer estos cambios. No un cambio a mejor, sino una vida nueva, una vida dedicada a ti, haciendo tu voluntad y caminando en la santificación. Señor, que podamos ser estas luces para este mundo envuelto en estas tinieblas. Y Señor, que en lo que fallemos no nos lo tengas en cuenta, nos perdones y nos ayudes a mejorar, que podamos lograr, Señor, esa santidad que tú deseas en nosotros. Que tu paz quede con nosotros y guárdanos en este sábado y ayúdanos a honrarlo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues que tengáis un feliz sábado.